Caja Sullana quebró y tuvo que ser intervenida por la SBS. ¿Cuál es la situación de las microfinancieras en nuestro país y qué riesgos se enfrentan en los siguientes meses? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides como siempre darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esas microfinancieras. Caja Sullana, una de las cajas municipales más importantes del país, finalmente quebró. Quebró luego de que su patrimonio cayera en 54% en los últimos 12 meses y evidentemente a la Superintendencia de Bancas, Seguros y FPs, a la SBS, el regulador del mercado financiero, no le quedó otra que intervenir justamente esta institución y cerrarla. Y felizmente, sin que el casi millón de clientes que tiene, 922,000 para ser exactos, y que no es poca cosa, no se vea afectado. ¿Por qué? Porque Caja Piura, otra caja municipal importante en el mercado, decidió absorber toda la cartera, tanto la cartera de depósitos como la cartera de préstamos que tenía Caja Sullana, con lo que los clientes se han visto totalmente protegidos. Sin embargo, lo que ha sucedido con Caja Sullana nos lleva a preguntarnos algo muy importante. ¿Cuál es la situación de las microfinancieras en nuestro país en la coyuntura actual? A ver, la situación no es nada positiva y sí genera preocupación. Estamos hablando de que la mitad de las microfinancieras en nuestro país se encuentran en rojo. Arrojan resultados negativos. No es poca cosa. Incluso la tasa de morosidad de las microfinancieras es de más de 8%. Es decir, aquellas personas que no pagan sus créditos. Este 8% ya genera evidentemente preocupación en los actores del mercado. Para ser mucho más exactos, veamos las cifras. 15 de 32 instituciones reportan una rentabilidad patrimonial en rojo al cierre de mayo de este año. Dentro de ellas, 4 cajas rurales, 5 financieras y 6 cajas municipales, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la propia SBS. Y evidentemente esta información cobra mayor relevancia cuando vemos lo que ocurrió con Caja Sullana, pero también hay que ser muy claros con algo para no generar pánico. La situación de Caja Sullana ya era insostenible, la caída en su patrimonio era tremendo. Los riesgos que asumió Caja Sullana en una coyuntura bastante complicada han sido tremendos y lamentablemente el mercado y la situación la terminaron castigando y su situación se hizo insostenible al punto que tuvo que ser intervenida. Sin embargo, no podemos dejar de ver los resultados que están arrojando otras microfinancieras. Pero ¿qué es lo que ha llevado a estas instituciones a mostrar estas cifras en rojo, a mostrar este nivel de debilitamiento que hoy se observa? A ver, en principio tuvimos una pandemia que golpeó no solo a millones de personas, sino también que afectó a miles de empresas, sobre todo a la micro, pequeña, mediana y también a la gran empresa. Y evidentemente las microfinancieras tienen como principales clientes justamente estas MIPES que fueron sumamente golpeadas durante la pandemia. Luego llegaron los conflictos sociales, llegó el ciclón Yaku, llegó el Niño que sí terminó de afectar sobre todo en el norte del país. Vivimos en el 2023 una recesión económica. Es decir, es imposible que si los principales clientes de las microfinancieras, que son las micro y pequeñas empresas, es imposible que si éstas están golpeadas, no se golpee finalmente también a las microfinancieras, que son justamente las que le prestan el dinero a estas micro y pequeñas empresas. Como bien le explicó Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, a nuestra analista Zulema Ramírez, hay instituciones de tamaño relevante que están bien. El problema radica en las más pequeñas que vienen arrastrando un incremento de provisiones para cubrirse de la probabilidad de incumplimiento en el pago de los préstamos vigentes, lo que afecta evidentemente sus utilidades netas y por ende su rentabilidad patrimonial. Es decir, como estas empresas chiquitas, estas micro pequeñas, están golpeadas por la recesión, por el fenómeno del Niño, por el ciclón Yaku, por la conflictividad social o por diversos factores o todos confluyendo a la vez, pues lamentablemente no han tenido capital y no pueden cumplir con sus préstamos. Como no pueden cumplir con sus préstamos, esto evidentemente afecta a las más pequeñas, a las microfinancieras que necesitan justamente respaldar con provisiones, con dinero, esos préstamos y se quedan sin liquidez y vemos pues las cifras en rojo que en este momento están mostrando.
Y evidentemente, la recesión económica que vivimos en el 2023 ha afectado, insisto, a millones de consumidores, a millones de familias. No tienen la misma cantidad de dinero en el bolsillo. La plata hoy no alcanza para comprar todo. Lo hemos visto en las últimas campañas, en la campaña navideña, en la campaña del Día de la Madre e incluso en la campaña del Día del Padre. La situación se está recuperando, pero se está recuperando lentamente. Entonces, si el consumo, si las familias y las personas no están gastando tanto como antes, porque son cautelosos, porque están complicados en el bolsillo, entonces evidentemente las micro, pequeñas, medianas, grandes tampoco venden lo mismo. La economía no se está moviendo como se movía hace 10 años y esto evidentemente afecta no solamente a las empresas, sino también a las instituciones que le prestan el dinero a esas empresas, dígase las microfinancieras. Pero a ver, hablemos de la morosidad. Si bien muchas instituciones pudieron justamente gestionar y manejar las tasas de morosidad en los últimos años, gracias a que había mecanismos de ayuda, de reprogramación de deuda, una serie de programas que se dieron incluso guiadas desde el sector público, desde el Estado, para apoyar a los micro y pequeños empresarios, hoy, 4 años después de la pandemia que vivimos, ya ese incumplimiento sí se empieza a ver justamente en estas tasas de morosidad, en estas mayores tasas de morosidad que se observa sobre todo en los créditos a las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, es visible que la mitad de las microfinancieras afronta una mora igual o por encima de 8%, vaya que es considerada por ejecutivos del sistema financiero como una señal de preocupación frente a los ojos de terceros como calificadoras de riesgo. A ver, sin embargo, como lo advirtió la SBS, este deterioro en determinados indicadores y el aumento de la morosidad que se observa en gran parte de las microfinancieras no solamente tiene que ver con el entorno económico que está viviendo el país, también tiene que ver, y hay que decirlo, con malos manejos técnicos, con malos manejos administrativos de algunas microfinancieras. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Una empresa, en este caso una microfinanciera, debería expandirse a más o menos un ritmo similar al que se expande su mercado, al que se expande la economía. Y cuando vemos que las micro y pequeñas empresas la están pasando muy mal por todos los factores que ya hemos puntualizado hace un momento, sin embargo, algunas microfinancieras decidieron tomar mucho más riesgo y querer crecer, y pues lamentablemente llega un punto donde la demanda no calza con la oferta y termina pasando lo que le pasó a Caja Sullana. Para nadie era una sorpresa que Caja Sullana venía haciendo apuestas sumamente arriesgadas y creciendo y apostando, pero lamentablemente no tenía una respuesta del mercado, no tenía una respuesta de la demanda que acompañe justamente la oferta agresiva que ellos venían poniendo sobre la mesa. Y pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, una caída del 54% de su patrimonio que la llevó justamente a la intervención por parte del regulador. Y a ver, en menor medida, pero sí es un factor importante, han tenido que ver las ideas, las innovaciones desde el Congreso de la República. Y ahí nos referimos a la ley que colocó topes a las tasas de interés y que alejó lamentablemente a miles de peruanos justamente del sistema financiero formal y los llevó justamente a los prestamistas informales, a los famosos gota a gota. Esto evidentemente impacta sobre todo porque está vigente a las microfinancieras, porque eran clientes de estas entidades. No afectó a la gran banca, no afectó a los grandes bancos que juegan en otras ligas, afectó a aquellas instituciones microfinancieras pequeñas que tenían estos clientes y que tenían que ofrecerle evidentemente tasas de interés más altas porque eran clientes de mayor riesgo. Sin embargo, lo que hizo esta ley de topes a las tasas de interés es que estos clientes ya no puedan acceder a los créditos formales y se tengan que ir con los prestamistas informales. Eso también ha sido un factor clave que ha influido, en menor medida evidentemente, pero ha influido en los resultados que estamos viendo hoy en día en, no todas, pero sí en algunas microfinancieras. Algunos datos son contundentes. La utilidad neta del sistema de cajas municipales cayó a la mitad.
al quinto mes del 2024, mientras que el conjunto de financieras y cajas rurales arrojan pérdidas de 14 millones y 16.4 millones respectivamente. Una de las grandes preguntas que nos hacemos hoy en día a partir de lo de Caja Sullana es si otras microfinancieras podrían correr el mismo destino debido a la situación que están enfrentando y debido a sus indicadores. Los especialistas, incluso la propia SBS y la Federación de Cajas Municipales, señalan que no, que lo de Caja Sullana es aislado y se ha contenido muy bien porque ni un solo cliente de esta institución se ha visto afectado y lo más probable es que en el corto plazo no veamos una situación similar. Pero sí hay que ir monitoreando muy de cerca los indicadores justamente de las microfinancieras para ver cuál será la situación y cómo viene justamente el 2025. A ver, el índice de solvencia en 5 entidades microfinancieras está en un nivel cercano al reportado por Caja Sullana al momento de su intervención y que 2 de las 7 instituciones acogidas al programa de fortalecimiento patrimonial del gobierno dejaron de operar en menos de un año. Es decir, en el corto plazo no se ve una situación similar para otras cajas u otras microfinancieras, pero hay indicadores que se vienen deteriorando y que hay que ir monitoreando de manera cercana y que incluso hay instituciones que también se han acogido justamente a este plan de fortalecimiento que puso a disposición el gobierno. Nadie dice que vaya a pasar lo mismo con estas instituciones con lo que sucedió en Caja Sullana, sin embargo, sí amerita un monitoreo cercano de parte, sobre todo, del regulador. La buena noticia es que tenemos un sistema financiero sólido, tenemos mecanismos que funcionan, tenemos un organismo regulador como la SBS que actúa de manera preventiva y hace un monitoreo constante justamente de cada entidad financiera. La SBS conoce muy bien y a detalle lo que hacen y dejan de hacer justamente las instituciones del sistema financiero y por eso la buena noticia es que pese a los problemas que estamos observando en las microfinancieras y el tremendo problema en el que se metió Caja Sullana, ningún cliente ha sido afectado. Reitero en esta idea porque es una idea clave y fundamental. Nadie ha perdido su dinero. Los mecanismos de control han funcionado. Los mecanismos de apoyo, de solvencia dados desde el Ministerio de Economía y ejecutados desde la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP, desde la SBS, han funcionado. Entonces, hay una situación complicada, hay una situación de debilitamiento, hay una situación que monitorear justamente en estas instituciones de microfinanzas que son claves en cualquier economía sana que quiere impulsar justamente a sus pequeños, a sus microempresarios. Pero la buena noticia es que tenemos un regulador fuerte y con varios instrumentos a la mano, varios instrumentos legales justamente para intervenir y ordenar el mercado si es que lo tuviera que hacer. Pero hay otro factor clave e importante que habíamos mencionado. La economía se está recuperando. Todos los problemas que hemos visto, ciclón Yaku, pandemia, fenómeno del Niño, recesión, conflictividad social, al menos hasta el momento se han ido disipando. Y lo que se espera para los siguientes meses es un crecimiento. No un crecimiento exponencial, no un crecimiento robusto que uno esperaría por una economía del tamaño de la peruana de 5%. Pero la expectativa es crecer más de 3% al menos este año. Que las cosas vayan mejorando, que la confianza vaya volviendo. Algunos proyectos grandes ya se están moviendo, ya se están entregando. Esto no es inmediato, no de inmediato vamos a ver un robustecimiento o una mejora en las micro y pequeñas empresas o una mejora en las microfinancieras. Pero al menos la senda es hacia una recuperación que esperemos no se vea truncada, porque cuando lamentablemente la economía se enfría para todos, para empresas, microfinancieras y sobre todo para los ciudadanos.